devocional de este, no antes orar y darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este momento. Padre Santo, bendito Dios, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque sabemos que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias porque nos permites hacer las labores del día, Señor, y nos permite, Señor, estar reunidos aquí en esta tarde, Señor. Bendice a mis hermanos que se van a conectar, Padre, y los que posteriormente lo pudieran ver por las redes sociales, Señor, que siga siendo de bendición, Padre, porque tu palabra y a través de tu Espíritu Santo es la que sigue transformando nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón. Y gracias te damos por ello, Señor, porque podemos, Señor, tener este tiempo de devocional, Señor, y que sea de bendición para cada uno de mis hermanos en el nombre poderoso de ti, Jesús. Amén. Pues en esta tarde nuestro devocional lleva por nombre Nacidos de Dios y nuestro pasaje con el cual vamos a iniciar nuestro devocional se encuentra en el libro de Primera de Juan 5 del 1 al 5. ¿Lo podrías leer, Gus? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Pues la semana pasada, ¿verdad? Mi esposo compartía acerca de la confesión que salva, ¿verdad? Va ligado un poco a lo que hoy nuestro devocional vamos a hablar, ¿verdad? De ser nacidos de nuevos, porque mi esposo compartía, ¿verdad? Que la confesión que salva era necesario, ¿verdad? Porque dice que se cree en el corazón, pero es bueno, ¿verdad? Que lo confesemos para salvación, ¿verdad? Y ser nacidos de Dios es mucho más que una declaración, como de decir, sí, Señor, yo te acepto, ya eres mi Salvador, pero eso va mucho más de una declaración, ¿verdad? Ser nacido de Dios es una transformación profunda que refine nuestra identidad y propósito y destino, ¿verdad? Ahora como hijos, como nacidos de Dios, ¿verdad? Así como un bebé nace y cuando viene a un hogar empieza, ¿verdad? Empieza pues a definirse su identidad de esa familia, ese propósito y ese destino. Ahora sí mismo pasa con nosotros, ahora como nacidos de Dios, ¿verdad? En nuestro texto base que leyó mi esposo, el apóstol Juan nos representa una verdad poderosa. Nos enseñan los nacidos de Dios, dice que son aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aman a Dios, a sus hermanos, obedecen sus mandamientos y vencen al mundo mediante la fe. Nos está fallando un poquito el internet. Si se llega a ir, pues tal vez nos vamos a tener que desconectar, pero esperemos primero Dios que el té no nos afecte, ¿verdad? Continuamos, dice, hoy veremos sobre lo que significa vivir como hijos de Dios en un mundo lleno de desafíos para vencer en Cristo y comprenderemos la identidad de los nacidos de Dios, ¿verdad? Aquellos que ya un día hicimos esa oración de fe, creyendo, ¿verdad? Que Jesucristo, veíamos, ¿verdad? Que murió, pero resucitó al tercer día. Recordemos que la fe que vence al mundo es la que nos hace nacer de nuevo, ya que hemos visto en los diferentes devocionales anteriores. Hace tiempo compartíamos acerca del pasaje de Juan donde Nicodemo le habla, ¿verdad? Y le dice, más bien Jesús le habla a Nicodemo y le dice que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces es un devocional que ya anteriormente lo vimos. Hoy estamos hablando algo acerca nuevamente de ese tema, pero ahora nuestro versículo se encuentra en Primera de Juan 5 1 al 5 que leímos al inicio. Vamos a leer nuevamente Primera de Juan 5 1 por favor, Gus. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama también al que ha sido engendrado por él. Así nosotros ahora hay un pasaje donde habla, ¿verdad? Que somos injertados. Ahí habla, ¿verdad? Es el que engendra,
es el que nos ama, ¿verdad? Entonces ahora somos como hijos de Dios, pues fuimos injertados, ¿verdad? Y por eso tenemos un nuevo nacimiento en Cristo. Este versículo es muy importante porque establece una verdad fundamental, porque nos dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es lo que les decía al principio, ¿verdad? Lo que mi esposo compartió acerca de la confesión que salva. El nuevo nacimiento no es un logro humano que logras por tus propias fuerzas, decir, no, pues sí, ya hice mi confesión de fe. No, sino que es un milagro divino dado por el único Dios verdadero, que es Jesucristo, ¿verdad? Esto Jesús lo explicó, pues ya les decía, ¿verdad? A Nicodemo en Juan 3:3, por favor, Gus. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es, habla del nuevo nacimiento, ¿verdad? Espiritual, porque Nicodemo en un pasaje más adelante de Juan 3:3 en adelante, no recuerdo si es el 4 o el 5, dice, ¿cómo puedo yo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Él no entendía, ¿verdad? Acerca de que el nacimiento no era físico, sino era un nacimiento espiritual. Creer en Jesús que vino como Mesías, ¿verdad? Como el Salvador enviado por Dios, es el punto de partida para ser parte de la ¿Quieres que lo vemos familia con la... de Sí. Dios. Aquí inicia la vida cristiana. Esta fe nos, ¿Quieres que lo demos sin pantalla? Porque está trabando. sí, sí, no, así déjalo, amor, que se Ok. siga. Esta fe no es un simple asentimiento intelectual, sino una confianza plena en la obra redentora de Cristo en la cruz, ¿verdad? Es lo que compartía este pasaje, lo vamos a ver nuevamente, lo veíamos la semana pasada, pero es parte de mi tema del día de hoy. Romanos 19, por favor, Gus. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es, entonces, ser nacido de Dios implica rendir todo nuestro corazón a Cristo, permitir que el Espíritu Santo nos regenere, es lo que dice, ¿verdad? La Escritura, ¿verdad? En Tito 3:5, ¿qué nos dice, Gus? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su Amén. misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así es. Ahora entonces, una pregunta, mis queridos hermanos, para que reflexionen. ¿Estás viviendo con la certeza de que tu fe en Jesús te ha hecho un hijo de Dios? ¿O hay duda, verdad? Porque tristemente hay muchas personas o hay muchos hermanos que dicen, bueno, yo ya hice esa confesión de fe, pero hay duda y hay incertidumbre, ¿verdad? De que si mi salvación se pierde o no. Entonces tenemos que tener la completa seguridad que si tú creíste con todo tu corazón, ¿verdad? Como lo leímos ahorita en el pasaje de Romanos, y que ya lo creíste y lo confesaste, que Jesús es el Señor y lo has hecho, entonces eres un nacido de Dios, ¿verdad? Y porque lo vamos a ver más adelante, tiene que haber evidencia de realmente de ese nuevo nacimiento. Tenemos que analizarnos profundamente y ver cómo esa fe en Cristo Jesús ha transformado nuestras vidas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber esa transformación en nuestras vidas si verdaderamente somos hijos de Dios. Te invito a tomarte un momento para recordar el día en que decidiste confiar en Él como tu Señor y Salvador en tu vida, ¿verdad? Es bueno, importante, ¿verdad? En Apocalipsis habla acerca, ¿verdad? Dice que regresemos a nuestro primer amor, porque muchas veces, pues nuestro caminar en Cristo, pues nos hace olvidar de ese amor, ¿verdad? Cuando tú recibes a Cristo, pues estás gozoso, estás feliz y muchos creyentes pues al vivir en circunstancias difíciles, pues se desaniman, ¿verdad? Pero hoy les invito, pues que te analices y que recuerdes ese momento. Y si alguno de ustedes no han recibido a Cristo en su corazón, pues les hago esa invitación, ¿verdad? Que tomen un tiempo y que ahí en la intimidad tú y con el Señor, tú puedas hacer esa confesión y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y confieso que tú eres mi único Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces es importante también que nuestra oración confesemos nuestras faltas que hayamos hecho delante de nuestro Señor, ¿verdad? No, Entonces, sí, con ellos. así Ujú. es.
Entonces podemos ver, ¿verdad? Que en la escritura, que nosotros como hijo de Dios tiene que algo distinguirnos, ¿verdad? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, y como lo dice en Primera de Juan 1 al 2, por favor. Sí, ya lo leímos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así es. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Al apóstol Juan, cómo conecta el nuevo nacimiento con el amor y nos dice que todo aquel que ama, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿verdad? Entonces, el amor a Dios y a nuestros hermanos es importantísimo en nuestras vidas, ¿verdad? En la vida del cristiano, porque es una evidencia de que somos nacidos de Dios. Hay un pasaje donde dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu hermano o a tu prójimo que lo estás viendo y a lo mejor te ofendió y no lo quieres perdonar, y a mí que no me ves me dices que amas, ¿verdad? Tiene que haber una evidencia, ¿verdad? Que tenemos que ser evidencia de que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Jesús lo dice claramente, pues en Juan 13:35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor unos con otros, ¿verdad? Y entonces podemos ver cómo aquí en este pasaje, ¿verdad? Es importante que nosotros como hijos de Dios tiene que haber un cambio, tiene que haber evidencias, ¿verdad? De que amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amar al Señor, pero también amar a nuestro prójimo. Este amor no es meramente pues emocional, sino es activo y sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque muchas veces tenemos que renunciar a nuestro derecho de réplica. ¿Por qué? Porque si nos ofenden, tenemos que perdonarles, ¿verdad? Entonces, por eso es renunciar al derecho de réplica, ¿verdad? O el derecho de venganza, para poder reflejar el amor de Dios hacia los que nos han herido, ¿verdad? En eso consiste el verdadero amor. Y qué amor tan más grande que Jesucristo, pues dio su vida por nosotros, ¿verdad? Aún ahí en la cruz, nuestro Señor Jesús nos enseñó una muestra muy grande acerca del amor. Dijo, Padre, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que en ese momento de dolor, de agonía de nuestro Señor Jesús, Él mostró amor aún los que lo estaban crucificando, ¿verdad? Amar como nos enseña pues nuestro Señor Jesucristo. Dios nos enseña a aceptar y perdonar y servir a nuestros hermanos en la fe, incluso cuando no es fácil, ¿verdad? En Gálatas 5:13, ¿qué nos dice Gus? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es. Entonces, si ahora somos libres de esas cadenas de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, ahora entonces esa libertad, ¿verdad? Que Dios nos ha dado a Cristo, pues vivámosla, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, ¿verdad? Pero aquí habla, dice, pero esa libertad no la uséis para pecáis, porque muchas veces confunden, ¿verdad? Decir, ay, pues si nos ha dado libertad, pero lo confunden con libertinaje. Entonces, nosotros debemos de vivir claramente con una evidencia de una vida que está siendo transformada, ¿verdad? Que estamos en parte de ese proceso. Este amor es activo y se demuestra en actos, pues, concretos, ¿verdad? Pueden ser con una palabra de aliento, una oración intercesora o un gesto de ayuda solamente, ¿verdad? A nuestros hermanos. Ahí nosotros podemos mostrarle este amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Ser nacidos de Dios nos capacita para amar como Él ama, ¿verdad? Porque muchas veces, como les decía, ¿no? Nos han ofendido, han lastimado, y solamente a través de ese amor perfecto que Dios ha derramado en nuestros corazones, podemos, ¿verdad? Nos da esa capacidad para amar a nuestros hermanos. Ya lo vimos, ¿verdad? Anteriormente. Ahora te hago pues otra pregunta para que reflexiones. ¿Cómo estás mostrando amor a tus hermanos en la fe? eh, Porque tiene que ser con todos nuestros hermanos, no nada más con ciertos hermanos, es decir, hay nada más con algunos, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar nuestro amor hacia todos, ¿verdad? Si detectaste un problema en tu forma de amar a tu prójimo, ve a los pies del Señor, pídele que te revele y te muestre una forma específica de amar a tu hermano que te ha ofendido. Ve y ofrécele perdón, ¿verdad? Porque cuando hay perdón, hay liberación.
porque en la obediencia que fluye amor de Dios, ahí podemos ver, ¿verdad? Que por obediencia el amor de Dios fluye en nosotros, en nuestras vidas, ¿verdad? Para que nosotros de esa misma manera, Dios ha derramado amor hacia nosotros, nosotros la demos hacia nuestros Ujú. hermanos, ¿verdad? Amén. Continuamos con primera de Juan 5:2 al 3. Eso lo leímos. Sí, ya lo leí. ¿Lo puedes leer nuevamente? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Así es, entonces, pues claramente, pues aquí el apóstol Juan, ¿verdad? Eh, dice, solamente conociendo a Cristo, ¿verdad? Somos transformados y hay un cambio, ¿verdad? Pero también habla, dice, que debemos de guardar su palabra, porque su palabra nos dice que perdonemos, que amemos como hoy lo estamos viendo, ¿verdad? Eh, el apóstol Juan, ¿verdad? En pasajes anteriores, en el pasaje de Lucas, habla que pues era un hombre pues de carácter explosivo, así, cuando dice que Jesús dice que va a visitar una aldea de Samaria y no son bien recibidos, les dice, le dice al maestro, ¿verdad? Señor, ¿quieres que mandemos fuego así como cuando Elías lo hizo? ¿Verdad? Entonces podemos ver que en ese momento, pues ellos estaban en ese proceso de cambio. Y ahora, ¿cómo nos habla, verdad? Podemos ver cómo el apóstol nos dice hijitos, ¿verdad? O amados, si ustedes leen las cartas, así ahora el apóstol Juan empieza, habla, podemos ver ese cambio, ¿verdad? De cuando él estaba en ese proceso, cuando estaba en ese cambio, ahora él ya llevaba pues una transformación en su vida y podemos verlo, ¿verdad? Como en Lucas habla, se dirige de una forma y en las cartas que él escribe de otra forma, ya podemos ver cómo, por eso escribe estas cartas, ¿no? Acerca del amor, porque él ve qué importante es amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Como Jesús le enseñó, como Jesús nos dice en su palabra, ¿verdad? Los mandamientos de Dios no son una carga pesada, ¿verdad? Algunos dicen que, ay, no, qué difícil es cumplir todos los mandamientos, pero aquí en este pasaje dice que no son carga pesada, como lo dice en el versículo 3, ¿verdad? Sino es una expresión de la voluntad perfecta de su amor transformador, como lo dice en Romanos 12:2. Por favor, No Gus. os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevamente, ¿verdad? Habla que es necesario haber un cambio, y primeramente, tiene que haber? Como dice transformado, es metanoia, un cambio de mente, ¿verdad? Porque muchas veces antes de conocer a Cristo, pues traíamos ideas, cosas que pensamos incluso acerca del Señor, pero cuando tú vienes a la palabra y la estudias y dices, qué equivocado estaba, porque no es lo que yo creía o lo que me enseñaron mis padres en la palabra. A través de la palabra es como vamos a conocer a nuestro Señor Jesús. Jesús también afirmó en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Es importante como nosotros, como nacidos de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y yo compartía, ¿verdad? Cuando me tocó compartir la palabra y decía, y no es de guardarla en un sobrecito o en una bolsa, ¿no? Es porque sabemos que esta es la palabra y aquí están los mandamientos del Señor, sino que la guardemos en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros la pongamos por obra a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, la obediencia no es un esfuerzo forzado de obedecer la palabra, sino una respuesta natural de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra, ¿verdad? Cuando obedecemos su palabra, hay una respuesta natural. Ya no es porque te lo estén diciendo, lee la palabra, es porque tú sabes que a través de la palabra ahí tú vas a encontrar lo que tú necesitas para tu vida, ¿verdad? Hay palabra de consolación, hay palabra de ánimo, pero también hay palabra de que nos exhorta, ¿verdad? Y que nos hace la invitación, pues, de obedecerla. Los nacidos de Dios encuentran, pues, gozo. A nosotros como nacidos de Dios, ¿qué pasa en nosotros cuando la leemos? Dice que hay gozo en obedecerla porque saben que los mandamientos de Dios
son para nuestro bien, ¿verdad? Y dice el pastor, porque nos conviene, porque hay un bienestar en él, ¿verdad? Porque él todo quiere, ¿verdad? Y dice que él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos dice en Deuteronomio 10:13? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así es, podemos ver, ¿verdad? Y no estamos hablando de una prosperidad económica, que Dios no está peleado, ¿verdad? Que tú seas próspero en esa área económica, sino que también seas próspero. También hay, el apóstol Juan escribe, ¿verdad? En tercera de Juan, entonces dice, amado, yo deseo que seas próspero. Dice, no nada más en tu salud, sino en tu alma, en todas las áreas, no nada más en lo económico, sino también en tu salud y en tu alma, ¿verdad? El guardar sus mandamientos nos protege, nos guía y nos permite pues vivir en libertad, en una libertad verdadera, como lo dice en el Salmos 119:45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar ahí, ¿verdad? Esa tranquilidad y esa esperanza a través de su preciosa palabra. Otra pregunta para que reflexionemos. ¿Ves los mandamientos de Dios como una carga o como un regalo que refleja su amor por ti? Porque muchas veces hay personas que ven pues la palabra de Dios como carga, ¿verdad? O la ves como, ahorita te hacía esta pregunta, ¿verdad? Recuerda si detectaste un fallo en que como ves los mandamientos de Dios para tu vida, pues ve al trono de la gracia y pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé gozo, que te traiga pues alegría, ¿verdad? Cuando tú la lees, que te dé de entendimiento, porque muchas veces puedes leer la palabra y muchas veces puedes decir, es que no la entiendo. Pues nuevamente hay que leerlo, dice mi esposo, lee más despacio, porque muchas veces pues lo leemos pues rápido, ¿verdad? Pero tenemos que tomar nuestro tiempo, tranquilidad para poder estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay que ser obedientes, ¿verdad? Lo que nos dice su palabra, para que Dios te dé la victoria en Cristo, porque esa victoria es el que vence pues nuestras debilidades y al mundo, ¿verdad? Como lo dice en Juan 5, perdón, 4 al 5, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios Amén. vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así es, dice que Él nos ha dado la victoria, ¿verdad? Entonces creamos lo que dice su palabra, que si Él nos dijo que ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús, pues tenemos que creer, ¿verdad? Una promesa más, es una promesa hermosa y gloriosa de este pasaje, ¿verdad? Que todo que el que es nacido de Dios vence al mundo, que va a haber circunstancias, que va a haber luchas definitivamente, pero siempre va a ganar al que alimentes más, dicen, ¿verdad? Amén. Es una lucha que sabemos que de tu carne y el espíritu, pero va a ganar el que alimentes más, ¿verdad? Esta victoria no se basa en nuestras fuerzas, sino en nuestra fe en Jesús, en el Hijo de Dios. El mundo, pues con sus tentaciones, con sus pruebas y la oposición, ¿verdad? Porque eso es lo que va a haber en el mundo, va a haber tentación, va a haber pruebas, va a haber oposición, no tiene poder sobre aquello que es nacido de nuevo. Jesús lo afirmó, ¿verdad? En Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, ¿y dónde lo venció? Ahí en esa cruz, ¿verdad? Entonces creamos lo que Jesús dijo, que si Él ya venció, que Él ya nos dio la victoria, entonces creamos, ¿verdad? Por eso es necesaria la fe, porque es el arma que nos da para la victoria, ¿verdad? Como lo dice en Hebreos 11:6, porque si dice que si le creemos, que no dudemos, ¿verdad? ¿A qué dice vos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es, muchas veces nos acercamos a Dios con esa duda, Señor, ¿será que me escuchas? ¿Será que no me escuchas? Entonces, no dudes, si te acercas al Señor, eso es fe, porque la fe es la convicción, ¿verdad? De lo que dice la certeza de lo que se espera. Entonces, creamos lo que dice su palabra. Cuando enfrentamos pruebas
o tentaciones o persecuciones, la fe en Cristo nos sostiene. ¿Por qué? Porque estamos alimentados de la palabra, Amén. ¿verdad? ¿Qué nos dice Efesios 6:16? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Así es, entonces, porque el enemigo dice que va a estar continuamente lanzando esos dardos, ¿verdad? Para causarte daño, para causarte desánimo, incredulidad. Entonces, por eso es importante que nosotros nos tomemos, ¿verdad? Y que creamos, ¿verdad? Por eso en este versículo nos exhorta, pues, a tomar el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, ¿verdad? Para que cuando lleguen el escudo esté bien puesto, ¿verdad? Y no te lleguen y no te hagan daño, porque muchas veces cuando estás distraído, pues eres presa fácil, ¿no? Entonces Ujú. recuerda que el enemigo, pues nos ataca primeramente, pues en nuestra mente, ¿verdad? Y nosotros como nacidos de Dios, pues tenemos la certeza de la victoria final ya en nuestra, es nuestra en Cristo Jesús, no es porque nosotros hayamos luchado o que la hayamos ganado, sino fue a través de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos esa seguridad de que esa victoria la hemos recibido a través de Jesucristo. Otra pregunta, ¿qué batallas estás enfrentando en estos momentos? Te invito pues a confiar en que por tu fe en Jesús ya eres más que vencedor, ¿verdad? Creer lo que dice su palabra sin dudar que Él estará contigo, ¿verdad? ¿Qué nos dice también Romanos 8:37, Gus? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así es, entonces podemos ver que nuevamente aquí en este pasaje, ¿verdad? Nos vuelve a recordar que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio. Todas las aflicciones, persecuciones, todo aquello, tentaciones, si tú confías en Dios y si tú te alimentas a través de su palabra, pues vas a estar fortalecido, ¿verdad? Vas a ser vencedor, ¿verdad? Lo podemos ver en una competencia. Tienes que alimentarte de la palabra, tienes que disciplinarte. Así también nosotros como hijos nacidos de Dios tenemos que disciplinarnos, ¿verdad? Tenemos que buscar un cambio en nuestras vidas. La palabra de Dios nos invita a vivir pues como nacidos de Dios en victoria. El ser nacido de Dios es un privilegio y una gran responsabilidad. Nuestra fe en Jesús nos da una nueva identidad como hijos de Dios, como lo dice en Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos, dice, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús nos da una identidad. Ahora ya no somos, podríamos decir, ¿verdad? Del montón. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Amén. En este nuevo nacimiento debe de manifestarse en un amor genuino hacia Dios y, y hacia nuestros hermanos, en una obediencia gozosa a sus mandamientos y en una fe que nos hace vencedores del mundo en Cristo, ¿verdad? Este nuevo nacimiento es espiritual y el cual nos santifica para el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser cambiados y el Señor nos dice que debemos de cambiar ciertas maneras de vivir, y cómo lo vamos a saber, pues estudiando su palabra, porque su palabra ahí está escrita ahora como nacidos de Dios, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de alimentarnos, ¿verdad? Que es a través de su palabra. ¿Qué nos dice también en Primera de Pedro 1:23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Dice, ahora siendo renacidos, porque pues recordamos que cuando nacemos de nuestra madre, pues tenemos una simiente corruptible, ¿verdad? Sino ahora dice que cuando nacemos en Cristo, tenemos una simiente incorruptible. Amén. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para nosotros, ¿verdad? Porque a través de su palabra dice que nos va santificando, nos va lavando, nos va quitando esas imperfecciones, aquello que no permite pues tener una comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces, hoy en esta tarde, pues les hago esa invitación, ¿verdad? Nuevamente, que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, pues que abras tu corazón y que le digas, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor.
pero no nada más mi Salvador, sino también mi Señor, ¿verdad? Y para concluir, te hago una invitación, ¿verdad? A que vivas con la certeza de que eres un hijo amado de Dios, ¿verdad? Que ahora tengas esa seguridad de esa identidad en Cristo, ¿verdad? Que ahora somos nacidos de Dios. Deja que tu fe, el amor y la obediencia sean un testimonio vivo de tu nueva naturaleza en Cristo. Recordemos lo que dicen segunda de Corintios 17, ¿verdad? De que si de modo, dice, si alguno está en Cristo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas en Cristo. Entonces, ahora como esos nacidos, como ahora esas nuevas criaturas, pues tenemos que vivir, tenemos que vimos, ¿verdad? Tiene que haber evidencias de que ahora vivimos como esos nacidos de Dios, ¿verdad? Y cuando enfrentes desafíos, recuerda que la victoria ya está asegurada por aquel que venció el mundo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vive plenamente como nacido de Dios para que su nombre sea glorificado y sus bendiciones sean derramadas por su vida, ¿verdad? Para tu vida. Entonces tenemos que, pues, vivir ahora como hijos de Dios, ¿verdad? Y los que ya hemos hace tiempo recibido, pues hemos recibido, ¿verdad? Y hemos nacido de nuevo, pues tenemos, ¿verdad? Ahora que dar evidencias de que somos nacidos de Dios. ¿Podrías orar para que o quieres? Sí, vamos a ver. ¿Sí? Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque nos das el privilegio, Señor, de ser tus hijos, Señor. Gracias, Padre, por ese nacimiento, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por aquel que ha de escuchar este mensaje, Señor, y tú tocarás su corazón, Señor, para que sea transformado, Señor, y te reconozca, Señor, como su único y suficiente Salvador, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que nos has permitido conocer. Gracias, Señor, porque somos sus hijos, Señor, y porque como hoy nos dijiste, Señor, que nos hiciste parte de tu hermosa familia, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, y bendecimos, Señor, a todo aquel, Señor, que ha de ver este mensaje, Señor, por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Pues les agradecemos que se hayan tomado su tiempo para conectarse. Dios les bendiga y que tengan bonita tarde. Dios les guarde. Bendiciones.